eh, con, con el doctor Ramón Gutiérrez, ¿sí? Que ahí ya se encuentra con nosotros, que viene con una nueva, con una conferencia muy, muy interesante. El doctor, bueno, es ingeniero mecánico eléctrico, ha sacado su doctorado en, ahí sí me pediría que nos informara un poco más sobre eso el doctor. Y pues agradecemos y me da mucho gusto volverte a ver. Hace ya un poquito de tiempo que no nos veíamos con la pandemia, pero la verdad es un placer estar otra vez aquí contigo. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, 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 sí. Sí, Sí, perfectamente. Ok. Eh, para decirlo brevemente, soy doctor en ciencias de los materiales. Ahorita lo dejamos abreviado en ese tono. De origen ingeniero mecánico electricista. Y como buen interesado en los materiales, pues qué mejor que estudiar el material o los materiales que vienen incluidos en la sábana santa. Pues aquí partimos sí, muy del bien. rostro, de las curiosidades del rostro, ya que ahorita profusamente nos acaban de ilustrar precisamente sobre muchas de las cosas que hay alrededor de él. El rostro pues, es la presentación, la tarjeta de presentación de cualquier persona. Y esto fue lo que llamó la atención, la curiosidad de todos. El doctor Rivero Borrell, el fundador del Centro Mexicano de Sindonología, siempre acababa sus pláticas con esta frase del Evangelio, con la cita de Lucas 9:20, San Lucas 9:20, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces, a partir de ahí, ahora sí que yo lo tomo más bien desde un inicio para hacer el mismo planteamiento, eh, para los creyentes o para los no creyentes, y viéndolo desde un punto de vista de la ciencia, así como lo planteaba Max Planck. Para el creyente, Dios está al principio de todo. Para el científico, Dios se aparece al final de todo. Entonces, en mi caso, bueno, pues me encuentro en los dos vértices, vamos a decirlo así, pero muchos se quedan en uno o en otro. Al final del día es tratar de comprenderlo. Max Planck no era cristiano, pero tenía una idea muy particular de Dios. Y aquí es quitar uno de varios mitos. La mitad de los científicos del mundo creemos en Dios, dioses, espíritus, etcétera. Eh, Algo que se ha hecho radical es de que el científico tiene que ser ateo para hacerlo, y pues no, en realidad uno no es excluyente del otro y no interfiere con el trabajo científico. Ahora bien, con base en esa exploración científica, pues hacemos una compilación de las curiosidades de cómo una va llevando a la otra. Inicialmente, vamos a ponernos un poquito en la mente de qué es la forma en que un científico busca las cosas. Esta es una imagen de la marca de agua de un billete. En la primera imagen podemos ver propiamente pues ahora sí que la imagen, la campanita de la marca de agua, que es un adelgazamiento del papel y parte del rotulado. Si le aplicamos, esto es a luz simple, vamos a decirlo así. Si le aplicamos una luz violeta de las que se usan para autentificar billetes, vemos más contrastada la marca de agua, un pequeño hilito aquí, pero esto ya empieza a verse más borroso. Y en la última imagen tenemos eh, una, una vista totalmente diferente. Ya no se nota lo primero, los primeros numeritos, ya no vemos la marca de agua, pero vemos muy resaltado este confeti que se le pone al papel de los billetes. Al final, ¿qué quiere decir? Necesitamos varias perspectivas e incluso varias técnicas para analizar el mismo objeto. Y con base en eso, sacar conclusiones. Uno no excluye al otro, son complementarios. Con esa lógica, se empiezan a hacer los estudios de esto, la sábana santa. Hasta el siglo XIX todo era básicamente a ojímetro,
así como cada quien lo podía ver o apreciar o palpar, pero a partir de la fotografía de Secondo Pia 1898, que tenemos un negativo fotográfico, se encuentra que es un positivo óptico, que tenemos propiedades de mucho mayor nitidez que en la sábana original, que en el propio original. Entonces, esto ya empieza a llamar la atención. Posteriormente se hacen fotografías profesionales más formales, sobre todo en 1931, Giuseppe Henry. Y a partir de ahí salen todavía más dudas y más conclusiones. De hecho, desde 1902 ya había gente que decía que esto había podido haberse hecho por vaporigrafía. Recuerdo mucho de esas épocas de principios del siglo XX a Paul Vignon, que él decía que pues todo esto se podía manejar por medio de vapores y químicos, etcétera. Y ahorita llegaremos a eso. Ahora bien, como buen objeto, tiene características físicas, es la sábana, está hecha de lino, con trazas de algodón, también entraremos en ese detalle que es muy importante. Medidas aproximadas, 440 por 110, está medio chuequita como la podemos ver en la foto, y 0.34 milímetros de espesor, un dato muy especial. Un peso de 1,5 o 2,5 según el autor que se cite. En general tiene una coloración de sepia tenue, tejido de espina de pescado en trama de 3 por 1 hilo. En general, también vamos a ahondar en ese detalle. Y tenemos varias marcas, varias cosas profusas. Las quemaduras, que son estas a raíz de un incendio de 1532. Remiendos, tenemos marcas de agua, unos rombos que alcanzamos a distinguir en estas zonas. La impronta de un hombre torturado a la usanza romana y finalmente indicios de dobleces en general. Tenemos que la composición en un 91% es celulosa, pues, tejido vegetal, 7.6% de humedad y el resto son cuerpos grasosos y cerosos, protoplasmas, cenizas y un residuo de materia colorante que no tiene que ver nada con la imagen. De hecho, es una cuestión de la manufactura de la propia sábana. Ahora bien, ¿cuál es la biomecánica con base en esto? Si nos citamos a los evangelios, bueno, sabemos que Jesús es crucificado. Las cruces, para hacer nada más un poco el recuento de esto, no eran completas como la iconografía nos dice, se llevaba nada más el travesaño, que era el patíbulum, el estípites, que es el palo vertical, ese ya estaba en el sitio de ejecución, y pues el ejecutado tenía que llevar el patíbulum. Finalmente, con base en los propios evangelios, bueno, es crucificado Jesús, pero con base en lo que dice la sábana santa, lo que más bien podemos apreciar en la sábana santa, vemos un cierto posicionamiento, por eso aquí hablamos de biomecánica, y adecuado al cuerpo que tenemos presente ahí. La volumetría que nos permite ver la sábana es de una persona, un hombre, de unos 1,77 a 1,80 de estatura, bastante alto para la época y más en esa zona del mundo. En ese lugar, en esa época, el promedio de estatura era de 1,60 a 1,65 para los hombres, de 1,43 a 1,55 para las mujeres. Eran bajitos. Ojo, esa época en esa zona del mundo. En este caso, el hombre de la sábana santa, o lo que nos da la sábana santa, es 1,80 más o menos y 80 kilos de peso, alguien de constitución atlética. Con base en las mismas huellas y haciendo un trazo de ejes sobre la cruz, tenemos que sobre la vertical y sobre un plano que sea paralelo al patíbulo,
donde están puestas las manos, se genera un ángulo de 65 grados. Y ese ángulo de 65 grados con ese peso nos da una tracción de 95 grados, de 95 kilogramos, perdón. Eso significa que tortura, pero no desgarra. Se necesitarían 125 kilogramos de tracción para desmembrar. Por lo tanto, sí, se tortura al condenado. ¿Cuál es la finalidad de la crucifixión? Que muera asfixiado. ¿Cómo? A partir del peso que caiga sobre el diafragma, no se pueda respirar y muera por asfixia. Los romanos no inventaron la crucifixión, fueron los persas. De Persia pasó a Cartago y de Cartago pasó a Roma, por las guerras. Y esto se utilizaba como una pena capital muy especial, en algunos casos sobre sedición. Recordemos un poco el juicio de Jesús, y ese sería, vamos a decir, el motivo por el cual lo envían a una muerte de las más ignominiosas. Ahora bien, por lo regular se ve la parte superior, pero no la parte inferior. Las caderas hacen algo que sería un amortiguador mecánico, y este amortiguador mecánico tiene en las rodillas, en toda la pierna, un ángulo que se describe con respecto a la vertical de 30 a 35 grados. ¿De dónde sacamos esa medida? De las huellas que tenemos de sangre, o hasta donde se podía ver de sangre. Este pequeño ángulo que podemos ver en las huellas del movimiento que tiene la persona de la sábana santa corresponden a esos 5 grados. Esto en mecánica se llama grado de libertad, y es lo que correspondería a lo que podía hacer la gente crucificada: apoyarse en un punto, en este caso un clavo, con base también en las mismas huellas de la sábana, y poder exhalar un poco de aire. Estaba suspendido, inhalaba, exhalaba, y pues esa era la forma de tratar de mantenerse vivo, de respirar. Hablar en estas condiciones es prácticamente milagroso. Ahora bien, en 1950, Pierre Barbet, médico forense francés, hace una serie de estudios sobre las mismas huellas de la sábana, ya de manera más meticulosa, con base en estas fotografías de mayor contraste tomadas en 1931. Primeramente, en los evangelios se nos dice que es una sábana de lino nueva, y se puede hacer un rastreo de muchas de las huellas que hay en la sábana con respecto a lo que los evangelistas nos hacen referencia. Aquí hago una pequeña observación. Este cuadrito implica la posición, o lo que sería más bien la posición, no, el área equivalente del sudario, esto a escala, con respecto a la sábana, que ahorita ya profusamente nos explicaron sobre las cuestiones del sudario. San Juan nos dice, precisamente nos da referencia del propio sudario, hasta ahí. Muchas veces se tiende a confundir uno con otro, pero no, aquí seguimos haciendo la diferenciación de ambos. Hay cosas que no nos narran los evangelistas, como sobre todo el abdomen hinchado, propio de alguien que muere en una crucifixión, una asfixia. Las demás heridas van, vamos a decirlo así, de acuerdo a los relatos que nos dan los evangelios, inclusive en algunos casos de las mismas profecías que había de estos. Aquí hago hincapié en la herida del costado que nos narra San Juan, y lo que viene profetizado en Éxodo, y que era propio de los corderos para los sacrificios: no se le quebrará un hueso. O en Zacarías: lloraréis por el traspasado. Bien. Ahora, con respecto a la misma lanzada y a las demás huellas, a los demás regueros que tenemos de sangre, bueno, para empezar, a ver si era sangre o no. Se hacen varios estudios
A partir de 1969 se empiezan a hacer estudios formales, en el 73, en el 78, y al final se llega a la conclusión de que sí es sangre, sangre humana del tipo AB. Pero tenemos dos tipos de sangre, efectivamente, en la sábana. Sangre viva y sangre muerta. ¿Cuál es la diferencia? Es sangre de la misma persona, pero esta sangre está oxigenada. Esto es hematohemoglobina. En cambio, aquí tenemos sangre del mismo individuo, pero ya muerto, sangre ácida, propiamente dicho, cianometahemoglobina. Esta herida corresponde precisamente, ya haciendo la analogía mecánica, con un pilum romano que medía aproximadamente de 15 a 30 centímetros de largo y deja aquí una huella de 5 a 8 centímetros, perfora el quinto espacio intercostal y perfora pulmón, perfora el pericardio y perfora la parte derecha del corazón. ¿Cómo se supo o cómo se llega a la conclusión originalmente de que esto es sangre? Por esta molécula, la hematoporfirina. La familia de las porfirinas es enorme, pero en este caso, estas que tienen un hierro al núcleo y algunas otras características más que descubren inicialmente John Heller, después Alan Adler, Giovanni Ricci, Pierluigi Baima-Bolone, bueno, pues llegan a la conclusión de que esto finalmente es sangre. Se encuentran trazas en otras partes de la sábana que indican lo mismo, no nada más en esta área, y pues finalmente se llega a la conclusión. De hecho, Baima-Bolone también hace el cotejo de la sangre que hay en el sudario de Oviedo con respecto a la sangre que hay en la sábana santa, y al final pues es la misma, una sangre de tipo AB. Siguen las curiosidades. Bueno, tenemos la narración del Vía Crucis en los evangelios, pero finalmente viene el debate y la duda. Bueno, ¿por qué causas muere el hombre de la sábana santa? Lo primero, por la cuestión de la crucifixión, bueno, por asfixia, calambres tetánicos. Un shock hipovolémico también es muy posible por las heridas, el sangrado y la deshidratación. Perfecto candidato a pasar eso. La tercera, que algunos otros médicos han manejado, es un infarto al miocardio. El pericardio está distendido. Pues por supuesto que sí. Esa es otra causa. Y una cuarta que yo personalmente he estado analizando, creo que no estoy lejos de que también pueda ser, abrodarritmia letal, exceso de adrenalina en el cuerpo. En otras palabras, muere de dolor. En estos casos, ¿se pueden dar las 4 causas al mismo tiempo? ¿Se puede colapsar al mismo tiempo? Sí. Aquí quedamos un poco en la parte teórica. Sin embargo, las 4 etiologías, como dirían los médicos, los 4 cuadros clínicos son posibles y son coincidentes al mismo tiempo, sí. Aquí recuerdo yo mucho a Monseñor Brambila, uno de los fundadores del Centro Mexicano de Sindonología, que él decía, preguntaba primero, ¿cuándo murió Jesús? Y él mismo contestaba, cuando Dios Padre dijo. Al final del día, ¿pudo haber muerto Jesús antes por cualquiera de estas causas? Sí, pero fue en un momento preciso. Aquí cito siempre, me gusta hacer la reflexión de San Lucas, de que aquel que quiera seguirme, bueno, pues que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz de cada día y que me siga. Y al final, lo que nos toca a todos, así que ejemplo de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso como una pequeña reflexión. Junto con esta, María siempre estuvo al pie de la cruz. A ella se le profetizó que una espada le atravesaría el alma, Simeón, en San Lucas, y en San Juan se nos habla precisamente de cómo se nos da a la madre desde la cruz. Y al final del día me gusta, viva México, poner algo que viene en el Nican Mopogua que dice la Santa Virgen María.
la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, a San Juan Diego. No estoy aquí yo que soy tu madre. Pues, ¿qué más conmovedor? Trágico en realidad, pero en realidad conmovedor también. Bueno, dejando la reflexión, tenemos un recorrido histórico a partir de lo que nos narran los evangelios, que todo empieza en Jerusalén. Sabemos, y después ya se nos explicará más en forma, todo este recorrido del siglo I sobre todo, llega a Edesa, hoy Urfa, Turquía, pasa a Bizancio, de Bizancio después de la Cuarta Cruzada desaparece, reaparece en Lirey, en Francia. Ojo, 1356, esto es casi un siglo antes de que nazca Leonardo da Vinci. Para aquellos que han tenido la idea de que Da Vinci hizo la sábana, pues está muy difícil. Y yo soy un admirador de Da Vinci, es un genio de las grandes mentes de la historia, pero no hizo la sábana santa. Pasa a Chambéry, en la Saboya francesa, y después, por una manda de San Carlos Borromeo, se le hace fácil el viaje de Milán a Turín en lugar de Chambéry para no atravesar los Alpes. Y ahí se mantiene. El sudario de Oviedo, pues ese pasa por el norte de África, y ahorita vamos a aclarar eso, y llega hasta España. Bien. Originalmente, en el principio, se llamaba también a esta tela, o se le llamó mandilion, mantelito, o tetradiplón, por estar doblado en 4, que sería un ejercicio parecido a esto, y estaba en un bastidor donde se mostraba solo el rostro, un rostro milagroso. Dentro de las curiosidades, se hacen otro tipo de estudios, hablando de 1973, alguien más en otro campo dice, bueno, pues vamos a estudiar qué hay de polvitos y de pólenes adentro de la sábana o que estén contenidos ahí. Max Frey, un criminalista suizo, hace descubrimientos, encuentra entre 58 y 59 especies diferentes de pólenes. Estos de aquí propiamente son del área de Siria-Palestina. Y aquí hago hincapié en esta acacia, acacia albida. Número 1, porque está presente en la sábana, está presente en el sudario de Oviedo. En el sudario de Oviedo y en la sábana santa se comparten más de 13 especies propias de Siria-Palestina, pero esta en particular es del área de Jerusalén. Es un endemismo de Jerusalén. Entonces, esto ya nos habla de una manera categórica de cómo están relacionadas las telas y cómo hay una localización geográfica que va de la mano con el recorrido histórico, porque también tenemos pólenes de especies propias de Europa. Hay algunas que son compartidas, como la del cedro del Líbano, que de hecho se encuentra cerca de los hombros. Se puede deducir de que era de cedro del Líbano el patíbulo, a lo mejor. Aquí ya no podemos, sería una conjetura aventurada nada más. Pero sí tenemos presente el polen, pero tenemos otras especies que son propias de Europa que no se encuentran en Medio Oriente. Así de sencillo. Ahora bien, esto, pues es tejido vegetal, también se le hace un estudio directo para de qué especie salió. Y resulta que esta especie sí es propia del área de Medio Oriente, más en concreto es del área de Georgia, del sur del Cáucaso, y se esparció por todo Medio Oriente. Esta especie de lino de la que está hecha la sábana, sobre todo fue muy utilizada y cultivada en Egipto. Los primeros estudios más formales de esto, que los hizo Gilbert Rice en 1973 de la Universidad de Gante, pues sí, él decía que hay lino y hay trazas de algodón. Importante porque en Europa no había algodón. Nada más que él al final de su texto también dice que no tiene los elementos para datar la sábana. Pues sí, él nada más puede decir que es un textil con X características. Posteriormente, María Gracia Ciliato, en el 87, hace una serie de estudios más intensivos
Dice, sí, efectivamente, dice, bueno, pues el tipo de telar es de pedal, muy común en Medio Oriente, sobre todo en Egipto y en el área de Siria-Palestina. El tejido es de sarga o de espina de pescado, como podemos ver aquí, las diagonales. Y en la densidad es grande, son 38 hilos de trama por 26 de cadena, que por cada centímetro cuadrado del tejido. En realidad es una tela muy consistente. Entonces, al final, Mechtil Fleury Lemberg, en el 2000, también ya después hace una afirmación categórica de que este textil es del siglo I. Entonces tenemos base y tenemos estructura y tenemos pólenes. En física de materiales, sobre todo en semiconductores, nosotros tenemos un dicho: la base lo es todo. Entonces, aquí la base, que es propiamente la de la tela, nos da toda la, vamos a decirlo así, todo el soporte para que exista todo lo demás. Ahora bien, regresando a las fotografías, otra curiosidad. A partir de esas mismas fotografías de 1931, altamente contrastadas, al pasarlas por un analizador utilizado en exploración espacial, el famoso BP8 de los años 70 en exploración de Marte, se obtiene esto. Bueno, propiamente este es un dibujo que hice recreando la imagen original. Aquí hago hincapié en algo. Utilizo reconstrucciones y fotografías directas sobre reproducciones, precisamente para estar defendiendo el derecho de autor. Aunque sería bueno que entre centros pudiéramos facilitarnos imágenes e información. Eso como intercambio para este tipo de, ahora sí que de difusión. Al final del día esto es internet, se lo van a fusilar de alguna manera, pero por lo menos que no se olviden de dónde salió y que sigan usándose para los fines de estudio. Bien, después de este paréntesis, bueno, se obtiene esto, una imagen codificada con tridimensionalidad intrínseca. Esta foto es desconcertante porque es como tomarle fotografía a un papel liso y que en la fotografía el papel salga arrugado, sin ninguna razón aparente. Entonces, a partir de aquí, se hace un grupo de estudio, el famoso STURP, el proyecto de estudio de la síndrome de Turín del 78, encabezado por el doctor John Jackson. Hay dos formas de hacer imágenes de esa manera. Una, por medio de una fuente emisora de radiación y ver qué tanto absorbe el objeto, la radiación, o cuánto se tarda por el tiempo de recorrido. Y resulta que así está hecha la imagen de la sábana santa, por el tiempo de recorrido. Lo que se tardó en rebotar la señal, vamos a decirlo así. Y es uniforme. Por lo tanto, no es algo que haya sido directamente por contacto, porque ahí hubiera habido más contraste de las zonas que estuvieran hacia abajo por gravedad. Pero aquí no, tenemos exactamente la misma intensidad. En otro tipo de imágenes, cuando se utiliza una fotografía para estas reconstrucciones, la computadora lee largo, ancho y la intensidad de la luz. En estos casos es largo, ancho y profundidad, como si estuviéramos escaneando un cerro. Y eso es desconcertante. Sabemos que está ahí, pero no lo podemos explicar. Ahora bien, radiación, muy claro, tenemos dos tipos. La electromagnética, esta me encanta, esta la tomé desde la carretera de Querétaro. Tenemos desde el arco iris, la luz visible, las ondas de radio o la nuclear, aquí el atomito de litio. En este caso nos centramos en la electromagnética. A partir del espectro electromagnético, esto es, de las ondas que nosotros podemos llegar a analizar, bueno, se hacen varios estudios. Una pequeña aclaración, poco chusca, espectro le llamamos porque si vemos cada una de las ondas,
Si le ponemos ojitos aquí parecería un fantasma. Entonces, de aquí nació la idea de decirle espectro, ocurrencia. Pero bueno, así lo referimos. Finalmente, en las ondas tenemos la longitud de la onda y qué tanta frecuencia hay de las ondas. Entonces, las tenemos en infrarrojo, el espectro visible, el ultravioleta, rayos X. Antes del infrarrojo, las ondas de radio y las microondas, y después de los rayos X, rayos gamma. Pongo aquí la radiación cósmica, pero en realidad esto no es electromagnético, estos son corpúsculos. En fin, en el 78, cuando se hacen estudios, se van al área infrarroja, al área visible, al área violeta y a los rayos X. Se toman radiografías, se hacen análisis de espectro, tanto en violeta como en visible, termografías en infrarrojo, y se hacen obviamente fotografías, microfotografías. Para eso se hacen estos estudios para finalmente saber, número uno, si esto es real, si qué componentes tiene el material, la imagen, y la conclusión es, bueno, pues estamos ante un fenómeno real. De hecho, en los rayos X se veía un pequeño detalle de que en la sábana, pues tenemos características de una radiografía. En el área de la mano, cuando no se ve el pulgar, también se sigue explicando anatómicamente, si sabes que esto, con base en la explicación de los predecesores que hicieron medicina forense, sí, lesiona el nervio mediano que va de la base de la nuca hasta la mano. Y es un dolor intensísimo y eso hace que se contraiga el pulgar. Entre muchas otras cosas. Pero bueno, centrándonos en la luz, en la parte visible, quiero nada más hacer un detalle. Esto está exagerado. En realidad, la luz visible dentro de este espectro sería esta pequeña rayita o una pequeña rayita negra. No vemos casi nada. En realidad, mucho de esto lo tenemos que manejar por medio de instrumentación. Pero bueno, de lo que sí vemos de la luz, pues es difusa, pero podemos filtrarla, polarizarla. Hubo quien utilizó estas técnicas para ver un mayor contraste, lo vemos aquí en las flamitas, y ver mayores detalles, y lo aplicó al estudio del rostro. Aquí se hace siempre un análisis del rostro prototípico de Jesús. Tomo yo una copia de la pintura de Kazimirovsky, hecha por una pintora mexicana, Susana Segura, y la empato con respecto al negativo, al rostro negativo de la sábana santa, y vemos que sí hay puntos de concordancia, amén de la distorsión que hay en el propio rostro por, vamos a decirlo así, la proyección que tuvo o que tiene más bien el mismo rostro dentro de la sábana con respecto a un rostro pintado. Sin embargo, hay una cosa, en rostros de este tipo estamos hablando de que tenemos más de 72 puntos de coincidencia. Legalmente, esto ya nos está hablando de que es la misma persona. Esto ya es prueba para un juicio. Y esto empata muy bien con lo que también ya nos habían comentado del sudario de Oviedo. Ahora, otra propiedad que se descubrió en el 78. Estas son fotografías de una réplica hecha en tela. Aquí la tenemos a luz directa y a contraluz. Se ve. En la sábana santa original se ven todas las marcas menos la de la impronta, menos la del hombre de la sábana. Se ve la sangre, se ven las quemaduras, se ven los remiendos, pero ya no se ve la imagen. Aquí sí se ve, recordemos, 0.34 milímetros, el espesor de una hoja de papel. A contraluz podemos ver perfectamente el texto en una hoja de papel. Aquí es igual, aquí vemos la imagen a contraluz, pero en la sábana resulta que no es así. Ahora bien, hay quien sigue teniendo dudas, se quiere ir por otro lado, queremos saber de cuándo es. Vamos a analizarlo con radiocarbono 14. Se toman muestras y de estas muestras, pues resulta que
tenemos algunos errores y problemas de protocolo que ya Adolfo Orozco el maestro Adolfo Orozco nos ha explicado de una manera también muy profusa y muy clara, pero siempre vale la pena en este tipo de resúmenes mencionarlo, porque es parte de la curiosidad. ¿Sí? Todos, aún al día de hoy hay gente que dice, bueno, pues hay que saber si de veras es o no. Y eso es bueno. Necesitamos siempre tener la curiosidad para llegar más lejos. Ahora bien, si aumentáramos más de 1000 veces la sábana, aquí haciendo un símil con un zacate, que es fibra deshidratada, esto es lo que veríamos. Las marcas de sangre, los coágulos que atraviesan de lado a lado la sábana, 0.34 milímetros, igual que las quemaduras, pero la impronta es superficial y se ve una bola de fibritas enmarañadas y unas apenas con de hecho la mayoría con una tenue deshidratación oxidativa, que eso es lo que al final del día forma la imagen. ¿Tiene contaminación? Sí, por la combustión de velas, veladoras, incendios, etcétera. ¿Hay actividad microbiológica? Sí. Y algo que sorprendía sobre todo a los estudiantes de la cuestión, a los estudiosos, perdón, de la cuestión textil, era que no había tenido un mayor ataque de hongos. Efectivamente, entre la misma consistencia del lino y la cubierta de aloe y mirra, ayudaron, vamos a decirlo así, a cierta conservación. Bueno, tenemos la impronta. Esto es visto de manera rápida y general lo que sería el acercamiento a la sábana. Ahora bien, tenemos las ideas, un resumen de ideas. Las características que tenemos en general de la sábana con respecto a las técnicas que posiblemente se utilizaron. Es superficial, está pormenorizada, es estable térmicamente, sí, los incendios, las velas, veladoras, etcétera, no la deshicieron, no hay pigmentación, es tridimensional de manera intrínseca, ya lo vimos, hay negatividad, positividad óptica, así es, no hay direccionalidad, no hay pinceladas y es estable químicamente a los solventes comunes y al agua. A la hora que le echaron las cubetadas en los incendios, no se deshizo. Entonces, después de ver varias de las ideas que se llegaron a manejar desde las pinturas, que esto se decía desde el siglo XIX, el contacto directo, de hecho desde antes, vaporigrafía, órale, Paul Vignon, lo que él decía, por contacto, luz y calor, bueno, podría ser con una plancha, nada más que esto es por contacto, o una emulsión, pero no hay directamente químicos concentrados, pues solamente queda una posible explicación por una radiación. Ahora bien, aquí es a donde nos quedamos en el límite de lo que es científico y lo que ya es especulación. Ya vimos las características, ¿sí? No hay químicos concentrados, está detallada, es superficial, 0.1 milímetros, recordemos, es el grosor del mayor grosor en el que hay imagen. No hay direccionalidad, no hay pinceladas, sí hay tridimensionalidad intrínseca, negatividad óptica, no hay problemas térmicos, químicos, etcétera, y al agua, ya lo vimos. Pero aparte de eso, es transparente el ultravioleta. ¿Qué quiere decir? Que no es una quemadura en sí. Cuando se hicieron estos estudios de espectro en el ultravioleta, perfectamente rebota aquí en las quemaduras, pero la impronta es transparente. Esto no es una quemadura. Transparente a contraluz, ya lo vimos. Y aparte es visible solo en ortogonal, solo así, derechita. De algún otro ángulo no apreciamos la impronta. ¿Qué es lo que se encontró físicamente? Reiteramos, deshidratación oxidativa de las fibras, de una manera súbita. Posible fuente, una radiación desconocida.
Aquí ya nos quedamos más allá de la ciencia, metacientífico. ¿Se puede deducir que fue algún tipo de luz, flash o algo que salió del cuerpo? Sí, pero esta es una mera especulación. No hay forma de comprobarlo. Hay quien dice que hubiera sido así, o hay quien dice que hubiera sido el estilo de una fotocopiadora. Un flash al final del día, algo súbito, pero es una mera especulación. Solamente nos quedamos con la imagen. Sabemos que no es la sábana, que no es sobre todo la imagen. Lo que no sabemos a ciencia cierta es qué es, pero seguimos estudiando. Lo que sí podemos decir es que es un objeto auténtico. Esto no es una falsificación, no es una ocurrencia, y con la tecnología que tenemos hoy, no podemos hacer un duplicado de esto en sí. Hoy que podemos manejar con un láser cúmulos de átomos para generar material, no podemos reproducir esto. Aquí hablo como especialista en materiales. Nos quedamos aquí. Finalmente, Peter Berfeld, que es un filósofo del siglo XIX austriaco, decía: para los creyentes ninguna prueba es necesaria, para los no creyentes ninguna prueba es posible. ¿De acuerdo? Pero en ciencia no hay dogmas, en ciencia se estudia. En el caso de aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesús, bueno, pongo siempre esta cita de San Lucas, la historia de Lázaro y el rico, y al final las palabras de Jesús son muy claras. Si no le hacen caso a los profetas, a las escrituras, no le van a hacer caso a nadie, ni aunque un muerto resucite. Y lo dice el mismo Jesús. Entonces, pues no hay más aquí, más que con el hecho de la crucifixión sola, es la prédica completa. Aquí sí, del nacimiento a la crucifixión, la vida de Jesús y lo que él predicó. Finalmente, Primera de Corintios 15. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero resucitó. Eso es lo que nos dice finalmente la Escritura. Y siempre me gusta ponerle punto final a mis pláticas con esto. Una imagen de una de nuestras peregrinaciones del centro a la Basílica de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe. Al final del día Jesús fue en su momento otro peregrino más en esta tierra. Caminó y sufrió igual que cualquier persona, pero nos deja viendo con ojos de fe y o reconociendo los estudios que el objeto, la sábana santa, es auténtica y que tendríamos aquí un retrato de Jesús extendiéndonos a ese punto. Me gusta siempre verlo de una manera optimista, vamos a decirlo así. San Mateo 5:8 en las bienaventuranzas: dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. A Dios no lo ha visto nadie, como decía San Juan, pero tenemos al Hijo. Entonces tenemos este autorretrato y pues el gusto de seguirlo estudiando. Pues así fue, muy brevemente, gloria a Dios y pues feliz tarde.